presencia queremos habitar, Señor. Queremos respirar tu aroma, tu fragancia. Queremos que tu presencia nos envuelva, Señor. En tu presencia nos sentimos tan seguros. En tu presencia nos sentimos tan cobijados, tan amados. Es tan lindo, Señor, estar en ese lugar de intimidad contigo, de oración, de búsqueda, de lectura de tu palabra. Y qué lindo es sabernos o tomar la decisión de postrarnos a tus pies, de sentarnos en tu regazo como un niño que se sienta en el regazo de su padre y escucha con atención lo que tienes para hablar. Que tengamos la actitud, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en este tiempo que tuvo el profeta Samuel en un momento donde él dijo: habla que tu siervo oye. Habla, Señor, háblanos que te estamos escuchando. Te estamos escuchando. Háblanos, Espíritu Santo, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, nos sometemos ahora a tu palabra, que tu palabra cale hondo en nuestro corazón y traiga libertad a nuestro espíritu, a nuestra alma, en el nombre de Cristo Jesús. Dirige mis palabras, Señor, que sean las palabras que están en tu corazón para cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podés tomar asiento. Te invito a buscar en la Biblia, en Isaías capítulo 43. Isaías 43. Y mientras que buscas, te animo a que le digas al que está al lado tuyo: hay una salida inesperada. Hay una salida inesperada. Dice así Isaías capítulo 43, Isaías 43, versículo 16 al 20, vamos a leer, y dice así: yo soy el Señor yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos, los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias, y también los chacales y los búhos por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Hasta ahí la palabra. Cuenta una antigua leyenda de Edad Media que había un hombre muy virtuoso, un hombre que era muy reconocido, un hombre que de alguna manera era honorable, era respetado por cada uno de los que lo conocían. Pero este hombre, tan respetado y conocido por muchos, en un momento fue acusado de un asesinato. El problema fue que uno de los hombres muy influyentes en el reinado fue quien asesinó a una persona. Pero como él no quería ir a la cárcel, no quería pagar, inclusive quizás con la pena de muerte, buscó la manera de encontrar un chivo expiatorio a quien echarle la culpa, por decirlo de alguna manera,
para que fuera él en su lugar. Y como era un hombre tan respetado y tan reconocido, influyente en el reino, fue muy fácil encontrar aliados para que de alguna manera lo protejan, lo guarden a este hombre que había asesinado, y hasta inclusive al mismo juez de alguna manera lo sobornó para que el juez dictamine en contra de ese hombre que era inocente, pero que era acusado de haber asesinado. Cuando llega el momento del juicio, este hombre se presenta delante del juez y el juez le dice al acusado: mira, conozco tu fama de que eres un hombre justo, así que voy a dejar tu suerte en las manos de Dios. Voy a escribir en 2 papeles. Un papel va a tener la palabra culpable y otro papel va a tener la palabra inocente. Y voy a darte a elegir uno de estos papeles. El papel que tomes y que diga inocente, vas a quedar en libertad, pero si dice culpable, vas a ir a la horca. Así que Dios pueda traer dirección en esta decisión tan difícil. La víctima dice que no conocía los detalles, pero se daba cuenta que había algo en esto que estaba armado. Se daba cuenta que esto estaba preparado para que él no pueda ser libre de esa culpa. Así que dice que le dijo al juez, antes de tomar uno de estos papeles, ¿puedo cerrar mis ojos por última vez? ¿Puedo meditar por un instante? Así que el juez le dijo que sí, que lo podía hacer. Así que él cerró sus ojos y los mantuvo cerrados por unos segundos. Y cuando ya pasaron varios segundos y en el recinto del juzgado empezaron como a impacientarse porque estaba tomándose demasiado tiempo, agarró uno de los papeles que el juez le había escrito y rápidamente se lo metió en la boca y se lo tragó. Y todos dijeron: pero ¿qué hiciste? ¿Cómo vamos a saber ahora si sos culpable o si sos inocente? Y este hombre dijo: bueno, es muy sencillo, es cuestión de conocer qué es lo que dice el papel que está escrito, que yo no me lo tragué. Así que la otra palabra es la que yo me tragué. Así que abrieron el papelito y decía culpable. Así que supuestamente este hombre se había tragado el inocente. Pero lo que este hombre no sabía, y muchos en el juzgado no sabían, que el juez, en complicidad con el resto, había escrito en los 2 papeles la misma palabra, culpable. Así que este hombre evidentemente fue dirigido por Dios al tragarse ese papel. Y él quedó libre, porque supuestamente la palabra que él se había comido era inocente. Así que este hombre se salvó de la horca, se salvó de la muerte por una salida inesperada. Este hombre no se imaginaba que su final iba a ser de esa manera. Él sabía que era inocente, él sabía que no había asesinado a nadie, pero estaba en un lugar, en una posición, en una acusación tan fuerte que para él lo único que le esperaba era la horca. Sin embargo, hubo una salida inesperada. Decí conmigo: una salida inesperada. Una salida inesperada. Él fue libre por ese acto, en ese mismo instante, de poder ser libre de la muerte. Cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, encontramos muchas historias
encontramos muchos relatos que nos hablan y nos llevan a ver cómo es que Dios muchas veces se manifiesta con salidas que son inesperadas. Personajes que han atravesado momentos muy amargos, muy difíciles, terribles. Sin embargo, al final el Señor les dio una salida que era inesperada. No se la esperaban y Dios los hizo libres. Dios hizo con poder y con autoridad un milagro en sus vidas. Y quiero compartirles simplemente algunos porque son muchos, podríamos enumerar un montón. Quizás si después seguís meditando en tu casa acerca de esta palabra, podés permitirle al Espíritu Santo que te hable y te ministre con otros ejemplos más. Y estoy convencido que hasta vos mismo te vas a dar cuenta de cuántas veces el Señor te dio una salida inesperada. La hija de Jairo y su hija, ellos tuvieron un momento así, una salida inesperada. Dice Marcos capítulo 5, versículo 22 al 23. Quiero compartirles este relato. Después no voy a compartir relato de la Biblia para no hacerlo tan largo, pero en este caso sí quiero compartirlo. Marcos capítulo 5, versículo 22 y 23 dice: entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hija se está muriendo. Dijo: por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Los versículos 35 y 36 dice: mientras él todavía hablaba con ella, porque si ustedes recuerdan en este relato, en esta historia, en ese acontecimiento, Jesús estaba rodeado de una multitud y en medio de esa multitud había una mujer que dijo: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, voy a ser sana. Ella tenía una enfermedad y tenía un flujo de sangre, y dice que cuando tocó el borde del manto de Jesús, recibió sanidad en su cuerpo. Y todavía estaba hablando Jesús con esta mujer que había recibido sanidad, cuando llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Pero Jesús tenía una salida inesperada. Una salida inesperada. Dice el versículo 40, la gente se rió de él porque él en un momento dijo: la niña no está muerta, ella duerme. Y se rieron porque todas la habían visto, que ya había fallecido, ya estaba ese cuerpo sin vida. Pero él hizo, dice, que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. En ningún momento Jairo pensó en una salida como la resurrección de su hija. Me imagino a Jairo yendo a Jesús en ese momento, como describí al principio, cayendo con sus rodillas al piso, postrándose delante de Jesús y rogándole que vaya a su casa a orar por su hija que estaba enferma. En ese momento todavía estaba viva, le dijo: se está muriendo, es decir, todavía estaba con vida. La esperanza de Jairo era tremenda porque dijo: si Jesús, vos venís y le ponés las manos sobre ella, ella va a ser sana. Pero me imagino a Jairo en el momento en que recibió la noticia que su hija había fallecido. Él tenía la fe de que Jesús podía sanarla, pero habrá tenido la fe en ese momento para pensar en que la resurrección iba a ser una salida, una respuesta para él. Yo creo que no. Jesús confiaba en que Jesús la podía sanar, pero Dios tenía una salida inesperada. Esa salida inesperada fue la resurrección de su hija. Aparentemente no había más nada que hacer, pero Jesús trajo una salida inesperada. Una salida inesperada. Decí conmigo: una salida inesperada. Y hay muchas salidas inesperadas en la historia del pueblo de Israel. Y Éxodo capítulo 14,
les comento para aquellos que toman nota y quieren buscar, pueden buscar, pero no vamos a leer por una cuestión de tiempo nada más. Pero en Éxodo capítulo 14 nos cuenta que en esa salida de Egipto, del pueblo de Israel, llegó un momento, como todos nosotros conocemos, que el pueblo se encontró con el mar Rojo delante y el ejército detrás. Pero Dios tenía una salida inesperada. Decí conmigo, tenía una salida inesperada. ¿Quién se iba a imaginar en ese momento que el mar se iba a abrir en dos y que todo el pueblo de Israel iba a cruzar en seco? Nadie. Pero había una salida inesperada, había algo que Dios estaba planeando, había algo que estaba en el corazón de Dios y era glorificarse, había una salida inesperada para el pueblo. Ellos pensaban realmente que ya iban a perecer en ese momento, o que se iban a morir ahogados, o que iban a morir porque el ejército del faraón los perseguía para matarlos. Sin embargo, Dios tenía una salida inesperada. Decí conmigo, Dios tenía una salida inesperada. Abrió el mar en dos. ¡Wow! ¡Qué tremendo debe haber sido eso! Abrió el mar en dos y todo el pueblo cruzó. Todo el pueblo cruzó. Éxodo capítulo 17 nos cuenta que el pueblo tenía sed y empezaron a murmurar contra Dios y empezaron a murmurar contra Moisés y empezaron a decirle: ¿para qué nos trajiste a este desierto? ¿Para que moramos de sed? ¿Para qué nos trajiste? Pero decí conmigo, había una salida inesperada. Moisés agarró su vara, guiado por el Señor, golpeó la roca y de la roca brotó agua. De la roca brotó agua, una salida inesperada. ¿Quién iba a pensar que de una roca iba a salir agua? Y dice que todo el pueblo fue saciado por esa agua que brotó de esa roca. Una salida inesperada. Otra salida inesperada la encontramos en el capítulo anterior, Éxodo capítulo 16. Nos cuenta que el pueblo tenía hambre y otra vez murmuraron y decían: Moisés, ¿para qué nos trajiste a este desierto? Para que muramos de hambre en este lugar. No hay carne, no hay verdura, no hay nada en este lugar. Pero había una salida inesperada. Decí conmigo, había una salida inesperada. ¿Saben lo que hizo Dios? ¿Saben lo que hizo? Les trajo codornices. Les trajo codornices. Y dijo Dios: les voy a dar codornices y van a comer carne hasta que les salgan por las narices. Así que imagínense la cantidad que habrá habido, ¿no? Pero no solamente eso, había una salida inesperada aún mayor, porque también a partir de ese momento comenzó a caer el maná del cielo. Comenzó a caer esa como semillas, que ellos después tenían que juntarlo y prepararse el pan, pero era algo que caía del cielo, era como, y cada uno tenía que juntarlo para poder ser alimentados. Una salida inesperada. No tenían para comer, pero Dios tenía un plan, una salida inesperada, y ahí vino la provisión para cada uno de ellos. Quiero compartirte una última historia que la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3. Esta historia nos cuenta allí que había dos mujeres. Dice que estas dos mujeres eran prostitutas, pero no es lo importante en este caso. Lo importante es que ellas dos tenían un hijo cada una. Y dice la palabra que habían nacido prácticamente al mismo tiempo y estaban durmiendo en una misma habitación, con camas separadas, pero en una misma habitación, en un mismo lugar. Y dice que una, en la noche, cuando se despierta para amamantar a su bebé, lo encuentra que estaba muerto. Así que, como se despertó y encontró que su hijo había muerto, miró a su compañera de habitación y vio que su hijo estaba vivo, así que agarró a su hijo muerto y lo puso en la cama de la otra que tenía a su hijo vivo y lo cambió, se lo sacó, lo robó al hijo vivo y lo puso para ella.
Cuando la otra mujer se despierta, se da cuenta que su hijo estaba muerto, pero a la mañana se da cuenta que no era su hijo, que el hijo de ella lo tenía la otra. Y se armó un revuelo bárbaro, imagínense, pónganse en el lugar de esas madres. No, que ese es mi hijo, no, que ese hijo es mío, no, que vos me lo robaste. Tal fue el problema que se armó, que fueron al rey para que el rey pueda de alguna manera dictaminar justicia en medio de ellas. Así que en ese momento estaba reinando Salomón, y dice la palabra que Salomón comenzó a escucharlas y una decía, es mi hijo el que está vivo, y la otra decía, no, es mi hijo. Y como hablando en argentino, Salomón dijo, corta la bocha, ¿no? Traigan una espada. Tráiganme una espada, vamos a partir al niño por la mitad y denle una mitad a cada una, y se terminó el problema. Y la madre que se había robado, por decirlo de alguna manera, ese niño que estaba vivo, dijo, está bien, estoy de acuerdo, vamos a cortarlo por la mitad. La otra dijo, no, está bien, yo prefiero que ella lo tenga. Y Salomón dijo, esa es la madre, esa es la madre. Había una salida inesperada. Esa mamá había perdido a su hijo, ya prácticamente estaba en las manos de otra mujer. Sin embargo, Dios tenía una salida inesperada para ella. Él tenía una salida inesperada y pudo tener a su hijo. Estas historias de alguna manera me hacen pensar, me hacen meditar en que el enemigo muchas veces quiere destruirnos, que quiere devorarnos, pero podés estar totalmente seguro que hay una salida inesperada para cada uno de nosotros. Hay una salida inesperada. El enemigo a veces se levanta muy fuerte, se levanta trayendo temor sobre nuestras vidas, pero la palabra de Dios nos dice, no temas, no temas, no temas, cree solamente. No temas, yo estoy contigo. Hay una salida inesperada para ti. Hay una salida inesperada. Aun cuando todas las circunstancias muestren que no hay salida, como lo que les leía con respecto al pueblo de Israel, el faraón detrás, delante el mar, no había una salida. ¿Para dónde podían ir? No había salida. Pero hay una salida inesperada que Dios tiene para tu vida. No son tus circunstancias, no son tus problemas los que tienen la última palabra, porque cuando pasamos por tiempos difíciles, esas circunstancias y esos momentos difíciles vienen con prepotencia y vienen se muestran grandes, como lo era Goliat, quizás se mostraba con palabras atemorizantes y demás, diciéndote ya no hay más nada para hacer. Ya estás perdido, perdiste a tu hijo, perdiste a tu hija, perdiste a tu esposo, a tu esposa, perdiste tu trabajo, ya no tenés oportunidad, perdiste esto, perdiste lo otro, no hay más oportunidad para tu vida. ¿Cuántos en algún momento han sentido eso o están sintiéndolo ahora mismo? Pero ¿saben qué? La palabra de Dios nos dice que persevera, continúa. Continúa, 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 ten fe, porque hay una salida inesperada para ti. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9, dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. ¿Por qué podemos decir esto? Porque hay una salida inesperada para ti. Hay una salida inesperada. Yo no sé de dónde, no sé cómo, pero Dios algo va a hacer. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Por eso, Isaías capítulo 43, versículo 16, dice, yo soy el Señor,
que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí bajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, tengo una salida inesperada para ti, ¿no lo ves? Estoy abriendo un camino en el medio del desierto. Estoy abriendo un camino en el desierto. Qué difícil que es estar en un desierto. Uno no sabe para dónde ir, qué decisiones tomar, y el Espíritu Santo nos dice en esta noche: hay una salida inesperada para ti. Abriré un camino en el desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía donde no había nada. Él lo va a hacer. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Hay una salida inesperada. Yo no sé cuál sea tu situación, pero te animo a ponerte en pie. Yo no sé cuál sea tu circunstancia. No sé qué cosas te están trayendo temor. No sé qué cosas te están oprimiendo en este tiempo. Yo no sé qué cosas te están trayendo angustia, tristeza al corazón. Yo no sé qué cosas son las que de alguna manera quieren robarte la bendición de ser hijo o hija de Dios. Pero sí sé, y sí déjame decirte que hay una salida que quizás ni te imaginas, una salida que quizás no lo pensaste, nunca se te ocurrió. Nunca se te ocurrió, nunca se te ocurrirá. ¿Por qué? Porque Dios es quien tiene esa salida. Es Dios quien tiene una salida inesperada para tu vida. Jairo nunca pensó en la resurrección como una salida. Fue una salida inesperada. El pueblo de Israel fue una salida inesperada, que el mar se abriera en dos. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, ven, 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 ven. Hay una salida inesperada para ti, hay una salida inesperada para ti. Yo no sé quiénes o cuántos son, pero siento en mi corazón que hay algunos que están pasando por una situación difícil y que dicen: necesito una salida, necesito una salida. Yo te animo a pasar aquí al frente y vamos a pedirle al Señor juntos de que Él abra una salida, que Él abra un camino en medio del desierto, que Él te dé una salida, que Él abra un camino en el medio del desierto y que abra ríos. Ven, Espíritu Santo de Dios. Santo Dios, aquellos que están a través de YouTube en este momento, es para ti también esa palabra. Es para vos también esa palabra. El Señor va a abrir camino en el medio del desierto. Hay una salida para ti. Hay una salida para ti. Toma esa palabra. Aférrate de esa palabra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, que aún, Señor, estas pantallas, Señor, tú puedes de alguna manera acercarte, Señor, y traer la transformación, el cambio. Espíritu Santo de Dios, tú puedes hacer que esta palabra, Señor, traiga transformación al corazón de muchos. Por eso confiamos y creemos, Señor, que estamos pasando quizás por momentos difíciles, momentos angustiantes, momentos de intranquilidad, momentos en que muchos se levantan, muchas circunstancias y situaciones se levantan en contra nuestra, pero en esta noche, Señor, creemos y declaramos que tú vas a abrir un camino, que tú tienes una salida inesperada para nuestras vidas. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, derrama una unción fresca sobre tus hijos, que traigan fortaleza al corazón, fortaleza a la mente, que ninguno, Señor, caiga o deje sus brazos caer, al contrario, que los sigan teniendo levantados, Señor, que sus rodillas puedan seguir siendo fuertes y estables para postrarse delante de tu presencia y rogarte por esa salida, Señor. Padre, sorprende a tus hijos, sorpréndenos en estos tiempos, Señor. Hay una salida inesperada. Gracias, Señor.
Hay una salida esperándonos. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Confiamos en que tú lo harás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.